Para que empiece. Ok, chicas, pues buenas noches a todas. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Como vimos en la tardecita, el tema de hoy se llama Innovando la vida. Y espero que estén muy bien. Somos entre amigas y nos encanta conversar, nos encanta que ustedes se unan a esta conversación. Eh, Mi nombre es Angie de Galván, bienvenidas a otro episodio más de Entre Amigas y pues bienvenidas a este estudio. Estamos de verdad contentas de poder compartir con ustedes. Gracias a todas las que nos apoyan a hacer de este mundo un mejor lugar donde vivir. Y qué gusto de verdad que ustedes estén aquí en Entre Amigas y compartir en este live. Estamos muy contentas de llegar cada semana con ustedes. Gracias porque pues nos hacen este espacito y qué alegría, de verdad. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y queremos acompañarlas bien. Queremos decirles que les agradecemos y que valoramos muchísimo su apoyo. Y así que el 6 de junio, vamos a tener otro Zoom. Así que si nos estás escuchando y quieres ser parte de este Zoom, para las que se conectan de pronto en tiempo diferido en línea, pues va a ser una charla muy personal, muy cerquita y se pone súper bonito. Pues nada, conéctate a Entre Amigas, nos va a dar mucho gusto tenerte ahí este próximo Zoom, no se lo vayan a perder, las esperamos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien bonito. Creo que en lo personal me gusta mucho hablar de temas tan cotidianos como este, porque lo cotidiano tiene eso, que es constante, pero de pronto se pierde de vista y le pierdo como la relevancia. Y vamos a hablar de esta tendencia que se nos da de pronto de ser negativas y verlo todo en negro, verlo todo en gris y de verlo todo en no negatividad. Saben que a mí, pues no me gusta ninguno de los dos extremos. No soy positivista como pensadora, o sea, no vendo la vida en rosadito, de todo está bien, de todo es ideal, todo es alegría, todo es, ¿no? Padrísimo. Pero tampoco en negro, porque la vida es esa mezcla de alegría, tristeza, de temporadas, de que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y la negatividad también tiene esto que te tiñe de negro y que te roba lo que Jesús nos vino a dar y lo que Dios nos ha dado desde el primer día: esperanza, salida. La negatividad es como instalarme, es, es como instalarme en un tope en donde ya no paso, o sea, de ahí ya no salgo. Y pues solamente ir cerrando puertas, posibilidades reales y existentes. Y de repente tomamos esta aptitud y no me doy cuenta que soy yo la que está cerrando puertas y cerrando puertas. Y la negatividad también tiene esta característica que se va contagiando, ¿verdad? Se va
se va metiendo en la mente y en el corazón de las personas. Así que, ¿cómo podemos renovar nuestras palabras? ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento y acciones? Eso es lo que vamos a descubrir en el tema de hoy, esta noche. Y bueno, en esta noche queremos hablar de la importancia que la Biblia habla acerca de que nosotros tenemos que ser renovadas. Tenemos que, que alcanzar otros niveles. En realidad, a veces confundimos ciertas palabras, como por ejemplo, la santificación, con lo que es el proceso de madurez, crecimiento. Es como cuando vemos a un bebé y su crecimiento. Ahora mismo yo soy mamá de Andrea Fernanda y veo cómo crece. Y yo recuerdo en sus primeros meses de vida, o sea, y digo, ha crecido esta niña increíblemente. Cuando era bebecita, decía, ya está mirando, ya está sonriendo, ya está comunicando y observando. Y es increíble cómo Dios ha hecho esto en nosotros. Ahora, pues ella nació perfecta, ella nació bien. Y sabes, o sea, perfecta. El médico la miró y todo estaba perfectamente en orden. Pero claro, ese no es el fin de la niña. Ese no es el fin de cuando nosotros nacemos. Eso no es la perfección que Dios busca. Él busca que estemos en un lugar en el momento en el que estemos, ¿sabes? Pero la santificación, el hecho de que Dios nos declare santificados en Cristo Jesús, es un regalo de Dios. Tú y yo no podemos añadir nada a esto. Ahora, el proceso que vivimos nosotros es el proceso de madurar, es el proceso de crecer, nacemos de nuevo, como mi hija nació. Y ahora yo, con esta creación, ¿sabes? La nueva creación que soy en Cristo, crecer, yo tengo que madurar. Yo tengo que en realidad ajustarme y entender la mente de Cristo. Dice la Biblia que para poder ser lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, cuando estoy hablando de este tema, estamos hablando de la renovación de la mente, ¿sabes? De nuestro entendimiento. Es más que la mente, es nuestra forma que vemos la vida, es la forma que empieza con cómo vemos a Dios, en mi opinión. ¿Sabes? Una imagen de Dios equivocada causa una imagen equivocada de nosotros, una imagen equivocada del mundo y una imagen equivocada en todo, en realidad, porque todo lo que tenemos que mirar, según la Biblia, según los ojos de Dios, la Biblia dice que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Entonces, donde existe la perfecta voluntad de Dios, existe en el corazón de Dios. Y estamos sentadas con Cristo en Dios y tenemos que buscar las cosas de arriba, buscar su reino. ¿Buscar qué? En realidad, buscar
el corazón del rey. Y cuando conocemos el corazón del rey, sabemos lo que este rey quiere para su reino. Entonces, hoy quiero hablar de esta parte, que es el poder renovar, el poder innovar mi entendimiento, pero en palabras y acciones. Te voy a estar hablando de acciones en la siguiente clase, pero hoy quiero recordarles de cómo empezamos el 2022. Porque estoy segura que sé que en mi vida, dice en la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros, o sea, el deseo que Dios tiene para ti, para todos, es que nosotros prosperemos. Y la prosperidad es mucho más que la prosperidad económica. La prosperidad para Dios es donde el ser humano se encuentra en el lugar de su propósito, donde se levanta con una paz que es algo sobrenatural de parte de Dios, donde sabemos que nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar es íntegro, es una forma donde nosotros podemos vernos con la gracia de Dios, pero también ver una vida cambiada, donde sentimos que estamos contribuyendo a las vidas de los demás. Y hoy voy a hablar de esto, de cómo podemos nosotras, después de haber renovado nuestra mente, también renovar nuestra forma de hablar. Y créeme, es difícil, pero todo lo podemos en Cristo. Él es quien nos fortalece. Porque yo sé que esto es una parte que en realidad muestra la forma en que yo hablo, muestra cómo yo pienso. Y cuando estamos hablando vamos a ver este versículo que dice en Romanos 12:2. Si lo pueden ver por ahí en su pantalla, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí nos está hablando de prácticamente es una metamorfosis. O sea, es de verdad, es como, se puede decir, es como el proceso de este gusano que se convierte en mariposa, que este es un proceso, híjole, de verdad difícil, que es una lucha para salir de ese ascuarón, para poder vivir en otro mundo completamente diferente. Un mundo, ¿sabes? Donde limitado a lo terrenal, a donde antes podías caminar, donde solo podías caminar, pero ahora puedes volar, puedes reproducirte y etcétera, etcétera. Entonces, esto es en realidad la palabra que Pablo usa para nuestra forma de renovar nuestro entendimiento. Entonces, entendimiento tiene que ver con la forma que nosotras
pensamos de Dios? Nosotros, ¿cómo pensamos del mundo? ¿Qué pensamos del mundo? Y a esto le llamamos cosmovisión. ¿Cómo veo yo al cosmos? ¿Cómo veo yo las cosas que están sucediendo? ¿O cómo tengo que ver las cosas que pasan? ¿Cómo veo yo, por ejemplo, el trato con la economía? La economía en sí que llevamos hoy, economía. Pero también tanto tiene que ver con la educación de temas de política y todas estas áreas para Dios son importantes. Entonces, yo quiero hablarles de esto porque en realidad ahí es donde Dios quiere que vayamos. Y dice, para que seamos renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego que dice, y comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, nuestra forma de poder ver a Dios va a ser una forma en donde nosotros vamos a ver que Él es bueno y que su voluntad es perfecta y es agradable, porque en realidad es lo que dice la Biblia. Y cuando yo pienso en cómo funciona la vida a la forma de nuestro entendimiento, ¿verdad? La forma en la que pensamos, esto está en el centro, porque todo nace de ahí, de un pensamiento, de una emoción que tenemos. Nace de la forma en la que nosotras respondemos, de nuestras acciones. De ahí nacen. Y en realidad, si somos personas íntegras, nosotras, si vivimos en nuestra palabra, en lo que hablamos, pero también en lo que vivimos en nuestra vida, estas son las dos cosas de las tres que nadie puede ver, porque nadie puede ver lo que tú piensas y nadie puede escuchar lo que tú piensas, excepto Dios. Es por eso que cuando Jesús habla y dice, si alguien mira a una mujer, ¿se acuerdan de ese versículo? Si alguien mira a una mujer, ¿cómo no? O sea, no está haciendo el acto de adulterio con la persona, pero ya lo estás mirando como tal. Y sabemos que sí es posible, ¿verdad? O sea, la tentación llega a nuestra mente y podemos nosotras en nuestra mente darle caso a esta tentación o no. Pero Jesús dice, esta persona ya ha pecado. En realidad, esto aunque no lo hayas hecho en el acto, ya has pecado. Entonces Jesús realmente lo lleva a otro nivel. Él lo lleva primeramente al centro donde empieza, donde, donde todo está en nuestro entendimiento. Es donde se combinan todas estas nuestras emociones. ¿Y qué hago con esto? Porque en realidad de ahí la forma en la que yo controlo mi mente, luego también resulta en otra forma
de que yo hablo y yo quiero compartir con ustedes que ha sido esto un poco mi proceso. Pero también quiero decirles que increíbles cambios produce cuando nosotros empezamos a ajustar nuestro hablar, nuestra forma que hablamos, nuestra forma en la que oramos, nuestra forma que usamos, todo lo que decimos, cómo esto va a cambiar nuestra vida y va a cambiar nuestro futuro también. Entonces, el poder de renovar tus pensamientos, palabras y acciones, y nuestras palabras, en realidad, nuestras palabras muestran lo que pensamos, lo que creemos. Y como dije antes, nadie sabe lo que piensas. Y creo que Dios lo ha hecho adrede, porque Él nos ha dado la libertad para pensar lo que nosotros queramos. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Es como la invitación de Dios a nosotras para que creamos, para que innovemos nuestra mente, pero según su corazón. Entonces, empieza en el centro, con nuestro entendimiento, pero después se expresa en palabras. Aunque quizá todavía no lo vocalizas, pero por ejemplo, una persona que no puede hablar, digamos que es un mudo, no quiere decir, o sea, el hecho de que sea mudo no quiere decir que no tenga palabras. Puede usar braille, puede usar otras formas donde él se puede expresar lo que él está diciendo, pero aún así, las cosas que cada uno decimos, o por medio de braille, o por medio de un micrófono, o simplemente hablar, todo esto viene de nuestro entendimiento y viene de nuestra mente. Pero luego se nota también en otro paso, que es, este también se manifiesta en las acciones. Y es como dicen por ahí, ¿no? Que el pez se le agarra por la boca. ¿Se han escuchado ese dicho? Al pez se le agarra por la boca. Y, o sea, ¿qué quiere decir? Que al final y al cabo vamos a ver quién eres tú por las cosas que tú dices. Y es interesante porque cuando yo, por ejemplo, cuando estamos orando en un grupo, cuando estamos mi esposo y yo, mi hija, y, y yo misma digo, sí, yo me estoy escuchando a mí misma, estoy escuchando lo que estoy orando. Y lo que yo digo con mis palabras es la verdad. Digo, esto es lo que creo o en realidad no estoy alineada con lo que creo en mi mente. Es como cuando oras por alguna situación difícil, pero terminas de orar y sigues tensionada, sigues preocupada, sigues estresada, sigues y es que ¿será que sí va a sanar? O sea, ¿sí me explico? O sea, es realmente alinearme a su voluntad y entender, innovar en mi mente, entendiendo que su voluntad es perfecta, que va a ser agradable. Pero por eso cuando estamos hablando de renovación, la metamorfosis de nuestro entendimiento, hay dos niveles. Y uno es el consciente y el otro es el subconsciente.
sabes que en crisis esto pasó y me doy cuenta que cuando hay crisis, la gente vuelve a lo que su subconsciente, o sea, la gente vuelve a hacer las cosas que normalmente quizás se pueden parar por otras personas, pero de repente, en esos momentos de crisis, hacen las cosas que para ellos está bien y sus convicciones de repente, ¡boom!, desaparecen. ¿Cómo es posible esto? Porque en realidad esta es la diferencia entre lo que uno puede creer y saber que es bueno. Y otra cosa es, voy a creerlo y actuar solo en ello y aceptar todas las consecuencias de ello. Y creo que esto es la vida de un cristiano. Miramos, por ejemplo, un ejemplo muy bonito, bueno, no tan bonito, pero Daniel no quiso dejar de orar y le echaron al pozo de los leones y los leones no lo comieron, pero él sabía que es así. Yo no voy a seguir haciendo lo que siento que tengo que hacer a causa de lo que tengo. Los mismos, los 3 amigos de Daniel, ¿no? Que no se arrodillaron ante la estatua esta de oro, porque obviamente la fe que tenían como judíos, pues prohibía esto. Ellos solamente se podían arrodillar delante de Dios, pero no a una estatua. Entonces hicieron arder los hornos 7 veces más hasta que llevaron a la gente ahí a los hornos de fuego y se quemaron. Y ellos no. Ellos de hecho se libraron. Entonces, fíjate cómo estos milagros muestran de que si tú y yo no tenemos convicciones porque nuestra mente ha sido renovada y si somos íntegros y nosotros no hacemos las cosas que otros quizás se presten a hacer, eso es la voluntad de Dios. Y esto también se expresa en nuestras palabras. Por eso las palabras que Daniel, por eso las palabras de los 3 muchachos, por eso las palabras de David. Ahora vamos a recordar David cuando viene delante de Saúl y le dice, pues Saúl, mira, escucha, dice el rey, yo no sé, pero ese chico que está ahí, este chico grande, dice, pues ya no está, este incircunciso, este es su último día y dice, ¿quién es usted? Por, y él le dice, pues porque habla así. Lo que hice es que vino un oso y vino un león y quiso robar las ovejas y, ¿sabes? Las maté. Entonces, quien David era, quien Daniel era, quienes sus amigos eran, era porque ellos tenían, porque ellos llevaban la esencia en sus vidas, de que su entendimiento no solo existía en una parte consciente, sino que esto ya había bajado a su subconsciente. Esto era en realidad la palabra hecho carne en sus vidas. La palabra hecho carne en ellos. En donde el logos de Dios se manifestó en la vida de ellos. Y su entendimiento, su forma de pensar,
causaba que sus palabras se alinearan también con sus convicciones, su forma de pensar con lo que ellos sabían que era la voluntad de Dios. Y es tan bonita la historia de Daniel. Para mí es como un ejemplar de un exiliado perfecto. Entonces, vamos a seguir. Fíjate, vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Tenemos otro versículo. Aquí lo vas a ver en la pantalla. Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, con la lengua, o sea, aquí tenemos que tenemos el poder de crear vida o tenemos el poder de crear muerte. Wow. Entonces, fíjate, qué importante es, y a veces pensamos que lo que yo piense es igual, ¿no? Ah, pues da igual. Pero, ¿sabes? Muchas veces la gente no invierte en su crecimiento. No queremos dedicarle ni tantito tiempo a, a las cosas que nos dejan mensajes positivos. Y vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra vida de que si cambiamos nuestra forma de ver, si cambiamos nuestra forma de pensar, esto va a cambiar mi ser. Y yo voy a ser otra persona. Y la Biblia pone en énfasis principal para nuestro cambio, para nuestra prosperidad, no en todas las cosas que tú puedes hacer y trabajar. ¿No? Qué padre, ¿no? Sería de que fuera como en otras áreas. No, o sea, la Biblia lo pone en la renovación de nuestra mente. Ahí está todo. Ahí está la clave. Y cuando nosotros invertimos en la renovación de nuestra mente, por ejemplo, hoy en día, sí, yo sé del coaching y se ha levantado muchísimo. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que el coaching hoy en día, o sea, muchas personas viven de eso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que yo puedo aprender de otros que ya están en donde a lo mejor yo quiero llegar y me pueden llevar a eso. Entonces, entrar en este proceso de renovación implica un cambio de mente, un cambio de ver la vida, de verte a ti misma, ver como debes verlo desde el cielo. Y esto cambia todo. Como decimos, no, no es que estamos todos en la misma tormenta, o sea, sí, pero estamos todos quizás en la misma tormenta, en las mismas circunstancias, ok, 5 minutos, pero el hecho de que todos estemos en la misma tormenta no quiere decir que estamos todos en el mismo barco. El barco de tu vida puede tener un rumbo completamente diferente a la persona al lado tuyo. Pero por la forma en la que tú piensas, por la forma en la que tú entiendes, y esta forma es en la que llevas tu barco, tiene directamente que ver con la forma en la que hablamos nosotros. Nuestras palabras tienen poder de parte de Dios. Y esto te lo voy a explicar en el libro de Génesis
Génesis 1, del 1 al 3, que es el último versículo que vamos a ver. Dice Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo creó Dios? ¿Cómo lo hizo? Porque no existía. Dice, Dios empezó a hablar y dijo, sea la luz. Y Dios en su mente ya tenía. Él, como el buen diseñador, él ya tenía todo planeado. Entonces, él habló. Y él ha creado todo, ¿verdad? Él, como en su mente ya tenía algo diseñado para crearlo, y habla en existencia. Es decir, habla y comienzan a existir las estrellas, las plantas, los animales, o sea, todo. Entonces Dios es capaz de la nada crear con el poder de la palabra. Y nosotras somos imagen y semejanza. Entonces, el mensaje que hoy quiero compartirte de parte de Dios, y con lo que quiero cerrar, es que nos demos cuenta del significado y del poder que tenemos en el hablar, el poder que hay en nuestras conversaciones y lo que podemos lograr con solamente el hecho de alinearme a su voluntad y de creer que Él es, y lo que Él es va a ser bueno para mí, va a ser agradable, va a ser perfecto. Amén. No sé, chicas, si alguien en lo que queda de tiempo, que es 1 minutito y 30 y tantos segundos, le gustaría compartir un testimonio de esta palabra que haya vivido y que haya sucedido, que se haya hecho carne, como en la vida de Daniel, como en la vida de David, como que esta palabra se haya hecho carne para que pues sea de bendición para otras chicas y de testimonio. La que quiera compartirnos en 1 minuto su testimonio, por favor, la invito a que hable. Pueden abrir sus micrófonos. Yo quiero decir algo, pero no sé si sea lo que tú estás queriendo que diga. Bueno, lo voy a decir, no sé. A mí me ha sucedido lo que dices, que se piensa y luego cuando estoy, por ejemplo, haciendo una oración, todos los días hago yo una, pero siempre pidiendo por cosas principalmente de mi familia. Pero lo estoy diciendo, pero a la vez estoy pensando otra cosa, o sea, como que no coordino lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando. Y siempre me ha pasado casi siempre lo mismo. Y cierro los ojos y digo, no estoy bien, tengo que